Buenas tardes con todos. Yo soy Margarita Rivera del primer curso y yo les voy a hablar sobre articulaciones de cabeza y cuello. Ya, ok. Como podemos observar en la siguiente diapositiva y en la primera imagen, todo lo que podemos observar de rosado o rojo, este es el hueso temporal y lo amarillo es el hueso fenoides. Este hueso es muy importante en la base del cráneo. Esta estructura se va a dar entre esta estructura, que es esta de aquí. Ya. ¿Qué es la cavidad glenoidea o cavidad maxilar o fosa maxilar del hueso temporal? Y este tubérculo, que es este de aquí, este tubérculo articular del hueso temporal. Bueno, en esta imagen de aquí, esto de aquí, es la parte que se va a articular, es la cabeza o el cóndilo maxilar inferior. Eh, Bueno, esta articulación temporomandibular es una articulación que está separada por un disco articular, un disco fibrocartilaginoso de un tamaño bastante irregular. Este disco va a estar dentro de una articulación que es una articulación sinovial, que está revestida por una cápsula articular, aquí donde podemos ver. Ya. Este disco tiene la forma de una boina, esto. Divide la articulación temporizador mandibular, que es una articulación sinovial, en dos subarticulaciones. Una que va a darse en la cara superior del disco, que sería la porción superior de la articulación, y otra que se va a dar en la parte inferior del disco y el cóndilo maxilar. Ok, la división o segmento superior de esta articulación es una articulación plana, como podemos observar. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre la cápsula articular. Ok. Toda articulación sinovial tiene una cápsula fibrosa que lo recubre. Entonces, esta cápsula fibrosa se inserta. Aquí, como podemos ver, el puntito rojo que está aquí. Ya. En todos los bordes de la cavidad cóndila del hueso temporal, en la fosa temporal, se inserta a nivel de lo que es el cuello, que es lo que prosigue al cóndilo o la cabeza maxilar, que es esto de aquí. Esta de aquí. Ya. Bueno, seguimos con la cápsula articular. El músculo pterigoideo lateral es importante porque se inserta justamente en la cápsula articular, es el que permite cuando se contrae llevar al cóndilo del maxilar hacia adelante e iniciar la apertura de la boca e iniciar el movimiento de propulsión. Bueno, ahorita vamos a hablar de los ligamentos. Estos ligamentos son tres, que ayudan a no hacer que ocurra una luxación patológica, es decir, que no ayudan a que la cabeza del cóndilo maxilar inferior no se salga de la cavidad del hueso temporal. Estos ligamentos van a ser el ligamento externo, porque está externo lateral a lo que es la cápsula articular, o también llamado ligamento temporomandibular o temporomaxilar, este de aquí, con temporomaxilar. Entonces va a ir desde lo que es el tubérculo articular del hueso temporal, de aquí, desde aquí hasta acá, como pueden ver. Ya. Hasta lo que es la cara externa, ascendente del maxilar inferior, hasta acá. Ujú. Ok, este ligamento lo vamos a ver en la cara medial de la rama ascendente, que es el ligamento esfenomandibular o esfenomaxilar. Eh, en la otra imagen, que es esta, la podemos observar mejor. Ya, este ligamento esfenomandibular o esfenomaxilar va a ir desde el hueso esfenoide hasta lo que es la língula, tapándolo, que es esta ranura, lo que es la ranura miloioidea del maxilar inferior, esta de aquí, esta vena de aquí. Este ligamento va a tener la arteria maxilar interna, que es la rama maxilar interna, que es esta de aquí. El nervio auriculotemporal, este de aquí, como podemos ver.
El nervio, bueno, el nervio temporal, que ya lo acabé de enseñar, que es este de aquí. Este nervio en conjunto, este de aquí, este nervio en conjunto. Este tronco es la división inferior del trigémino, es decir, del nervio maxilar inferior. Bueno, y por último, el ligamento estilomaxilar o estilomandibular. Este ligamento va a ir desde la apófisis estiloides, igualmente este de aquí, desde aquí. Este hueso es el hueso temporal, hasta que lo que es el ángulo y el borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre los movimientos de la articulación. Primero, el movimiento de descenso de apertura de la boca va a estar dado por el músculo pterigoideo lateral y por los músculos suprayoideos del disgástrico, miloioideo, genoideo. Y otra cosa que ayuda a la apertura de la boca es el efecto de la gravedad. El movimiento contrario va a ser el ascenso o elevación maxilar inferior, es decir, el cierre de la boca, como podemos ver aquí, el cierre de la boca. Va a estar dado por el músculo temporal, por el músculo macetero y por el músculo pterigoideo medial. El movimiento de deslizamiento, aquí, ya. De protrusión. Es ligamento o deslizamiento anterior. Va a estar dado por los músculos pterigoideo medial y pterigoideo lateral y macetero. Y lo contrario sería el movimiento de retracción. Estos van a estar dados por las fibras más posteriores del músculo temporal. Bueno, esta de aquí. Por último, tenemos los movimientos de lateralización. Si queremos lateralizar al lado izquierdo, contraemos el temporal y el macetero izquierdo, pero también el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Estos músculos nos ayudan al movimiento de lateralización hacia un lado. Si los queremos hacer del otro lado, movemos los músculos contrarios a esto. Bueno, aquí un video de un pequeño ejemplo. Ya. Bueno, ahorita vamos a hablar, les voy a hablar de las articulaciones de las 5 últimas vértebras cervicales. Ok, por eso tenemos las articulaciones de los cuerpos vertebrales que van de sus propias superficies articulares. Van a ser cóncavas transversalmente y los medios de unión serán los discos intervertebrales. Aquí, como pueden ver. Aquí. El ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. Ya. La configuración de los discos intervertebrales, por eso van a poseer una presión periférica y una central, que son estas, no que son estas de aquí, los que están aquí. Ya. Una periférica y una central. La periférica va a tener forma de anillo muy elástico, que es esta la que le enseñé. Y la central, un núcleo como gelatinoso. El ligamento longitudinal anterior va a tener la forma de una larga cinta que se dirige desde la superficie abacilar hasta el sacro. Ok, esto se va a relacionar anteriormente con el músculo largo del cuello y anterior y menor de la cabeza y posterior con la cara anterior de los cuerpos vertebrales. El ligamento longitudinal posterior, aquí, el ligamento longitudinal posterior, perdón, es este de aquí, ya. Se va a encontrar en la cara posterior de los cuerpos vertebrales y va a estar en relación posterior con el conducto raquídeo. La apófisis articulares va a poseer una superficie articular y casi plana y de forma oval por una unidad, por una cápsula. Las láminas de las vértebras, estas se van a encontrar unidas por dos ligamentos amarillos, que son estos de aquí. Aquí está uno y aquí está el otro ligamento. Ya. El cual es fibroso, que se va a encontrar en los intervalos de estas apófisis espinosas y del ligamento supraespinoso. También denominado en esta región ligamento nucal, el cual va a tener una configuración de forma triangular.
cuyo vértice es inferior y cuya base es superiormente en la protuberancia occipital. Ok. Ahorita les voy a hablar sobre las articulaciones de la cabeza con la columna vertebral. Esto incluye las articulaciones aclantoxoidea, unión entre el hueso occipital y el axis, y la articulación aclanto-occipital. Ya, bueno. Ya. Ahorita les voy a hablar sobre la articulación aclanto-occipital. Esta de aquí es una sinovial que nos permite el movimiento en distintos planos y a su vez se clasifiquen en cóndila. Ok, con la particularidad de una bicondilia doble, ya que son dos condilios que articulan con dos superficies cóncavas. Como su nombre lo indica, esta articulación está formada por dos huesos, por un lado del occipital, y como podemos ver aquí, que en su cara inferior aporta dos cóndilos alargados orientados hacia abajo, ubicados lateralmente de forma en magno. Aquí podemos ver el foramen. Ya. El ACLA posee dos caras articulares ubicadas en su parte superior, cóncavas en todos los sentidos que miran hacia arriba y medialmente. Ujú, ahí como podemos ver. Esta articulación se encuentra unida gracias a una cápsula que se inserta en el contorno de las superficies articulares y está reforzada por una serie de ligamentos anteriores y posteriores y laterales, como también por una membrana atlanta occipital posterior. Bueno, aquí les voy a enseñar los movimientos que causa esto de lo que acabamos de hablar. Esta es la flexión del cuello. Bueno, aquí vamos a ver la extensión del cuello. Y la última. Ya. Voy a hablar sobre las articulaciones aclantoaxoides. Bueno, referente a esto, tenemos, eh, ya se dan por las articulaciones del atlas y el axis. Atlas y axis. Como podemos observar en esta imagen que les acabo de mostrar, vamos a encontrar dos articulaciones, tanto en sus laterales, una izquierda y una derecha. Bueno, articulación atlantoxoidea media. Aquí en esta imagen de aquí, encontramos como superficie articulares del diente del axis, el arco anterior del atlas y el ligamento transverso. Este ligamento transverso junto con la pared posterior del arco anterior del atlas van a formar un anillo fibroso. En esta imagen de aquí, este ligamento transverso del atlas se le va a unir dos fascículos, uno superior y otro inferior, los cuales cuando estén unidos van a formar el ligamento cruciforme del atlas, este de aquí. Ya. Bueno, ahorita vamos con la articulación aclanto-axoidea lateral. Esta de aquí, eh, como medio de unión, tenemos a la cápsula articular reforzada por una membrana aclantoxoidea anterior y una membrana aclantoxoidea posterior. Aquí.
Ya. Ahora seguimos con la unión del hueso occipital y el axis. Estos no se articulan de manera directa, pero van a inferir ciertos ligamentos y membranas que van a permitir la unión de los mismos. Como por ejemplo tenemos la membrana tectoriana, que es esta de aquí. Va a llegar del cuerpo del axis, pasando por detrás del diente del axis y del ligamento transverso. Bueno, ese fue todo mi video. Espero le haya gustado y puedan entender sobre este tema. Muchas gracias por su atención.